Melanio Paredes Pinales. Gracias, hay que tener amigos para que en una entrevista te puedan mostrar todo el pedigrí. Y te agradezco porque te conocí justamente cuando comenzaba en mis lides y los trabajos en la antigua CGT. Sí, Muy grandes amigos que cosechamos ahí, algunos idos y sí, otros todavía. Sí, se nos fueron. Así es. Como también a Rubén y a Bernardo, amigos con los que he también compartido en muchos espacios. Y Carlos del Pozo ahora lo conozco acá, es de los Nuevos Valores. Y bueno, y además... Pero ya me tocó una parte sensible, porque dice que es muy amigo de mi hijo Hernán, que ahora ingeniero también de INTEC, pero destacado en la comunicación como ustedes. Sí. Gracias por la invitación. No, siempre será bienvenido. Yo tengo unos pleitecitos con los jefes, con la Morena en televisión, porque entonces me titularon una cosa que yo me sorprendió, pero siempre esas relaciones son fraternas. Hay cosas que se les dejan pasar a veces. A esa aguerrida se les dejan pasar cosas. Esa es mi amiga. Melanio, el cuadro político del país, uno pensaba como que se iba a tardar más en definirse como se ha definido. De repente tiene un nivel de definición el cuadro político, el proceso electoral, en que uno advierte que puede ser que sea un poco ríspido la confrontación, pero ya hay un cuadro político en el proceso. Ese cuadro político que tiene el país ahora, ¿cómo lo dibuja en su apreciación Melanio Paredes? Yo acabo de regresar de Estados Unidos, como sabrán, estoy como enlace del candidato Abel Martínez para todos los Estados Unidos, y cumplimos una tarea en los últimos 8 días, conformando las estructuras partidarias o renovándolas, porque hubo ciertos retrasos en las seccionales de Pensilvania. Estuvimos en Filadelfia en un acto hermoso y multitudinario, y también estuvimos en Nueva York y todos sus condados, Long Island, Yonkers, Brooklyn, el Bronx y el propio Manhattan, y también estuvimos en New Jersey en las mismas labores de reestructuración. Solamente quedó pendiente Nueva Inglaterra y la Florida, donde estaremos en los próximos días, conjuntamente con el titular de la Secretaría del Exterior, que es el compañero Alexis La Antigua. En mi caso, como coordinador, como enlace de campaña en los Estados Unidos. Pero al regresar al país me encuentro con ese cuadro que tú señalas. Me encuentro con los actos reeleccionistas del fin de semana, y un poco he comenzado a verme ya en el terreno, porque las informaciones te llegan a ti cuando estás afuera, pero no con la vivencia, con la calidez que estar en el país. Con el calor y la intensidad. Sí, y para mí este proceso va a estar marcado por dos situaciones. Una que la impone el candidato, y natural un candidato presidente generalmente impone los temas. Entonces la honestidad será un elemento en discusión en este cuadro político electoral, y el otro es la comparación. Innegablemente que lo que se va a poner sobre el tapete ahora es qué ha hecho este gobierno en 3 años y qué hicieron las gestiones de gobierno del Partido de Liberación Dominicana. No solamente en los 8 años de Danilo Medina, en los que yo no serví, pero serví en los gobiernos del doctor Leonel Fernández. Y naturalmente yo reivindico la gestión del PLD, no solamente la gestión de uno de sus presidentes, porque yo lo que he sido toda la vida es PLDista. Y como tal me quedé en mi partido. Me quedé en mi partido porque entendía que había muchos años. Yo entré, y tú lo recordarás, como salvete. En enero del 74 yo formé el primer ciclo de estudio del partido en Jaina, 15 días después de su fundación. O sea que yo soy de la generación de los 50 años. No me saquen la cuenta porque, insisto, era menor de edad todavía. Pero eso me ha mantenido en la fila del partido, porque entiendo que es un legado, no de Danilo Medina, de Leonel Fernández, es el legado de Bosch a la sociedad dominicana. Así es. Y tú, como ciudadano,
decide participar o no participar en política. Yo decidí participar en política y asumir valores, asumir principios, críticamente, porque como todo el mundo me conoce, he sido crítico, no solamente de mis adversarios, sino también en las filas de mi propio partido y de nuestros gobiernos. Por eso yo pienso que lo más importante ahora es que el dominicano pueda calibrar. Cuando hablamos de honestidad, que es la bandera que ha tomado el presidente candidato, cuando tú hablas de honestidad, tienes que hablar de coherencia. Porque para mí la palabra coherencia y honestidad van de la mano. Entonces, el presidente tendrá que demostrar que él es honesto en función de la coherencia de lo prometido y de lo cumplido. O sea que además de levantar la bandera en el proceso electoral que se está levantando de la honestidad, habría que levantar la comparación de gobiernos entre gobiernos. Exactamente. Y la coherencia que se tenga a la hora. En términos de promesa y en términos de cumplimiento, porque de eso se trata. De eso se trata. Y en términos de comparación, yo creo que no hay. Y pongamos un área que yo sé que ustedes tendrán muchas preguntas para mí: el área educativa. Sí. O sea, yo no serví en los gobiernos de Danilo Medina en el área educativa, pero todo el mundo reconoce aquí los logros de la gestión del presidente Medina en esos 8 años. Y yo debo reivindicar también lo que hicimos en la gestión de Leonel Fernández. Y sobre lo que ha acontecido en estos 3 años y días y semanas en el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, se puede digamos, estigmatizar con una palabra: improvisación. Improvisación. O sea, no hay una sola acción de este gobierno que sea el producto de una planificación como requiere una materia tan complicada y delicada como la educación. Yo dije una vez que un ministro de Educación se gradúa cuando está en capacidad de preparar con antelación y aperturar o dar inicio de manera normal a un año escolar. En el 2008, cuando yo salí de Industria y Comercio, en medio de todos los fuegos artificiales del aumento de los precios de los combustibles, los commodities, y pudimos sortear esa situación para que el expresidente Leonel Fernández se reeligiera. Y recuerden el pan de 3 pesos, el arroz de a 12, el combustible subía a $147.50 el barril. El pico más alto en materia de precio de petróleo lo tuvo en mi gestión en Industria y Comercio. Y pudimos mantener estabilidad de precios. Entonces, evidentemente que todo esto hay que ponerlo sobre la mesa. Y entonces, cuando tú vas al campo educativo, te das cuenta. Yo recibí ese año, en el 2008, saliendo de Industria, Comercio, Educación, el año escolar preparado por Alejandrina Germán, que fue la ministra en ese entonces. Como yo conocía el área, pude montarme en lo que eran los 10 ejes del plan decenal que se había discutido el año anterior y planificar mis 4 años. Pero el año 2009-2010 lo organizamos nosotros. Y yo tuve que comenzar 10 meses antes a revisar el tema de las aulas, si estaban en condiciones. Recuerdo que todas esas escuelas construidas en la época de Trujillo, Escuela Chile, Escuela Haití, República Dominicana, las sometimos a un profundo proceso de reparación para que pudieran estar al día, porque innegablemente son las escuelas más viejas, pero las más eficientes. En la dictadura no hay cuento. Al dictador tú le cumples o no le cumples. Y entonces, evidentemente que ese es un proceso que lleva tiempo. Todo el tema de tener al día para el inicio del año escolar unos libros de registros, que es la bitácora de lo que ocurre en el aula, del primero hasta el último día en que se entrega la nota a los muchachos, eso tiene que estar el día de apertura de la clase. Porque si tú no lo haces, tú vas a dejar un trabajo atrasado por un tiempo. El tema de los libros de texto, señor, es fundamental, porque en nuestro país no hay bibliotecas en los pueblos, pero en las casas los padres no pueden comprar libros. Entonces el libro de texto se ha constituido en un material indispensable para que los niños y niñas tengan ese auxilio en el cumplimiento de sus tareas durante la escolaridad. Entonces, todo eso implica dedicarse a planificar con tiempo. Y ya no soy yo el que voy a tipificar, porque esta gestión de gobierno ha tenido 2 ministros. Y el mejor testimonio de lo que aconteció en los primeros 2 años lo dio este ministro.
Y el mejor testimonio que está aconteciendo es cuando tú lees los periódicos y ves todos los escándalos que se generan en educación, uno tras otro. Melanio, volviendo al hilo de Salvador Sánchez, cuando hablaba de la alianza que estaría... Salvador no habló de alianza. Bueno, no habló de alianza de tipo, yo estoy usando la palabra alianza, porque él lo usó... El escenario. Como alianza. Entonces, te digo, el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD anuncian un principio de alianza, una intención de alianza que en las provincias se está desbaratando, desmoronando, porque cada partido se está encargando de anunciar sus candidatos a sola, no unificados. De esa forma, usted... Tú sabes que como yo llegué hace un par de días a Estados Unidos, no sé cómo está el asunto en términos de las alianzas en la base de la organización. Me enteraré mañana porque soy parte de la Comisión de Estrategia y allí se rinde un informe de cómo van las alianzas. Pero mi pregunta, discúlpeme, mi pregunta no es cómo viene la alianza, mi pregunta es, ¿así se lograría una alianza que pueda sacar a Luis Abinader y al PRM del gobierno? Mira, yo prima facie lo que veo es que los ataques y las juramentaciones de dirigentes de un partido a otro, eso ha desaparecido del anuncio de esa intención, que más que intención es alianza concreta. Recuérdate que se anunció acuerdo en unos 86 municipios y ciento y tantos distritos municipales. No son los fundamentales. Ahí parece que se sigue trabajando, es la información que tengo. Pero el solo hecho del anuncio, primero, puso en tensión. El gobierno respondió. Esos actos de Abinader no cayeron como el maná. Es más, algunos de ustedes, creo que muchos comunicadores de este medio estuvieron en Nueva York y la gente sabe que el videíto del presidente anunciando la aceptación de su repostulación mató la información de todo lo que aconteció en aquel desfile en Manhattan. Mató la información, porque de lo que se habló a partir de ese día fue de la reelección. Y naturalmente, como un problema de un karma, vino la explosión de San Cristóbal y mató el anuncio de la reelección. Esa es la realidad. Entonces, el tema de la alianza, se va a estar hablando de eso por muchos meses. Pero para mí lo más importante es la atmósfera de convivencia, de entendimiento que veo y percibo en la oposición política, hasta el punto que el tema que estaba en debate con la Junta Central Electoral, esas fuerzas políticas han logrado unificarse y han llevado una voz común frente a la Junta en demanda de que se revise aquel famoso comunicado de admonición, que yo no sé, Salvador o Rubén, yo lo de admonición lo veía como un tema religioso. Me pareció algo... A mí me llamó la atención. Algo atípico. A mí me llamó la atención. Admonición. Yo dije, ¿pero qué es? Esto a mí me llamó la atención. Estamos exorcizando algo. Pero bueno, felizmente la Junta ha decidido convocar una cumbre. La ley de régimen electoral, la ley de partidos y la propia Constitución de la República, en uno de sus articulados, establece que los partidos políticos son parte de ese sistema democrático y como tal son agentes fundamentales para la toma de decisiones. Por eso yo quiero saludar, como lo hizo mi partido, la celebración de la cumbre, y a ti, Bernardo, el tiempo hablará. Con Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. En el aire y fuera del aire, ¿verdad? En el aire y fuera del aire. Incluso fuera del aire han surgido algunos detalles que él los ha agradecido incluso. Melanio, se quedó en el tintero una pregunta de Rubén Tejeda. Bueno, tengo una larga amistad con Melanio. Lo reconozco ser uno de los buenos teóricos de la política de su partido, el Partido de la Liberación Dominicana. Pero él, a su inicio, en su intervención aquí en el programa, abordó lo que parece ser el grito de campaña del presidente Luis Abinader, que es la honestidad. ¿Usted piensa que 20 años después de ejercicio de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, con Leonel y con Danilo, son la misma cosa para mí, con tantos actos de corrupción, tantas explosiones de hechos dolosos en el ejercicio del gobierno, ¿no le resulta a usted válido en la bandera de la honestidad, que veo que ahora usted quiere
muy sabiamente hacer una comparación de promesa y de hecho. Lo Estamos que pasa es que hablando no de estamos- estamos hablando de robo Sí. de la cosa pública. Sí, lo que pasa es que no estamos hablando de honestidad personal, estamos hablando de honestidad política. Y tú tienes que medir las acciones en política en función de unas iniciativas y unos resultados. Innegablemente que el tema de la corrupción es un mal que afecta no solo en República Dominicana. El proceso de suramericanización que hemos visto en los últimos tiempos, que ha derivado la democracia en América Latina, lo ha acontecido en Perú, en Ecuador, en menor medida en otros países, incluso Argentina y Chile, que fueron modelos. Melanio, discúlpame que le interrumpe. Uh-huh. Querer universal la ocurrencia de hechos de corrupción con otros países no me parece a mí apropiado, porque resulta que estamos hablando de los casos de la República Dominicana. Lo que pasa en Panamá, lo que pasa en México, Costa Rica, Guatemala, lo que pasa en Cuba, lo que pasa en cualquier otra nación, es un problema de cada nación. Estamos hablando del caso de aquí, de estos poco más de 48,000 kilómetros cuadrados que tiene esta cuarta parte de isla. Aquí hay un caso de corrupción que trascendió no solamente a República Dominicana. Todavía se está discutiendo en Panamá, en Colombia, el caso de Brecht. O sea, tú no puedes sustraer a República Dominicana de toda una tendencia continental y global, el lawfare. Tú no puedes sustraer lo que aconteció en Brasil con Lula, sobre la base de hechos ciertos o inciertos de corrupción. Porque lo que te dice a ti que un actor político sale del ruedo es la comprobación de esos hechos y la emisión de una sentencia de lo irreversiblemente juzgado. No, pero usted y yo sabemos, y lo sabe el mundo, lo sabe el país, que aquí hay gente que ha pasado por el gobierno que no resiste una auditoría visual. Bueno, No es que yo te lleve a ti solamente con un expediente y que mira, te traes aquí. No, es que usted Pues tiene un modo de vida que no se corresponde. Yo lo que te reitero, y cuando hablo del caso de la peruanización, en Perú, los presidentes o están muertos, o están presos, o están desterrados, o están enjuiciados. Es una situación que de alguna manera también nos afecta a nosotros como una tendencia continental. El tema de la corrupción es un mal estructural, por ello yo no cuestiono la honestidad personal de Luis Abinader, pero yo sí cuestiono la honestidad en la gestión de gobierno del PRM. Y yo te he puesto caso de ejemplo. Vamos. Educación. Te he puesto el caso de educación. Y tú quieres ahora los escándalos que están ocurriendo en educación que sean más. ¿Y qué hace una licitación de macanas y escopetas y cosas en el Ministerio de Educación? ¿Y cuándo ha pasado eso, Rubén? Pero el tema de los libros, a mí me sacaron del ministerio porque yo intenté que el ministerio se ocupara de la producción y edición de los libros del primer ciclo de primaria, porque para mí es básico que los niños y niñas aprendan entre los 5 y los 8 años, que puedan alfabetizarse, que puedan leer comprensivamente un texto simple, que todavía no lo hacen. Y nos ocupamos de decirle a los empresarios libreros y el negocio educativo, miren, espérense, ocúpense de los libros de 5º año en adelante, sigan haciendo negocio. Ahora, los libros de preprimario a 4º grado vamos a hacer nosotros, con indicadores de logro de aprendizaje, porque no hay manera de revertir los magros rendimientos en aprendizaje que hemos tenido en estos años. O sea, yo saludo que Ángel Hernández haya nombrado a una persona que nos cuestionó, el director de la unidad editorial que nombró Ángel Hernández, fue quien mayor criticó, el mayor crítico de mis textos integrados, porque él servía a una multinacional del libro en ese momento. No voy ni a mencionar su nombre, ustedes lo conocen. Sin embargo, hoy como un karma le está cayendo todo arriba. Y aquí se está cuestionando no solamente el contenido, sino la forma, peor aún. Ahora lo que te quiero decir es que efectivamente ya este gobierno acumula impunidad. Y he dicho, peor que la corrupción es la impunidad. Y cuando tuvo una cantidad de ministros y directores que han sido cancelados en este gobierno y no hay expediente ninguno para ellos,
Y el único caso, el caso 13, en que fue encarcelado un funcionario de este gobierno, está recuerdo- libre. Entonces, si vamos a hablar de honestidad, vamos a hablar Melavio, de la corrupción pasada, la presente y la porvenir. Porque es un tema estructural. Pero recuérdese que tenemos un ministerio independiente. Cuando usted habla de persecución a la corrupción, respire profundo, tome un poquito de agua si quiere. Cuando usted habla de la corrupción y de la persecución de la corrupción, ya no es un tema del gobierno central, es un tema de las estructuras judiciales del país. ¿Y entonces en el PLD de qué se trata? La gestión del PLD. Ahí Bueno, es personal. En el único Bueno, gobierno que se mandaba a realmente es buscar así. permanentemente Y los oye, y el fiscales asunto, para el mira, palacio es tan en el evidente PLD. lo que estoy viendo que es estructural, que tocó la puerta el propio Ministerio Público. Tocó la puerta a la corrupción en el propio Ministerio Público. ¿O no? ¿Tú has visto el Ministerio Público allanándose a sí mismo? Ese Ministerio Público Independiente. Eso te dice a ti que este es un problema estructural. Y yo quisiera que la corrupción en este país se combatiera a fondo, integralmente. No a los políticos, que son el ariete, a los corruptores también. ¿Y usted del considera- sector privado, usted considera- que tú lo sabes, hay corrupción pública, pero hay, donde quiera que hay corrupción pública, hay también corrupción ¿Usted privada. considera correcto que importantes miembros de las estructuras jurídicas del país sean reconocidos cuadros políticos? Que si yo reconozco, que si yo Si saludo, usted, no entiendo la si usted pregunta. considera como un hecho correcto que importantes miembros de partidos políticos, le voy a cambiar la pregunta, sean los miembros de altas cortes. No, yo nunca he estado de acuerdo con eso. Bueno, porque usted Nunca está estoy de hablando acuerdo con eso. justamente de la falta de persecución de la corrupción, pero tenemos intereses enclavados en esos órganos fundamentales de la vida institucional Del de la pasado gobierno, República todavía 3 Dominicana. años después van a decir que no se persigue la corrupción porque hayan quitado. Señor, nunca como antes el Ministerio Público había estado con la libertad de perseguir a los actores políticos del pasado, pero que también persigue a los actores políticos del presente que han incurrido en actos de corrupción. E insisto, peor que la corrupción, la impunidad, porque la impunidad es el peor ejemplo, porque es la corrupción liberada, entonces premiada. Entonces ya este gobierno acumula impunidad. Y yo te voy a decir una cosa. En la primera rendición de cuentas de Luis Abinader mencionó la palabra corrupción e impunidad 64 veces. En el segundo la mencionó 2 veces. En la tercera no la mencionó una sola ¿Usted puede vez. señalar? Porque él sabe ya que en su gobierno se acumula impunidad. Carlos del Pozo. Profesor, con la experiencia política que usted tiene, yéndonos un poquito más allá del debate, la división, la polarización que ha establecido el presidente Luis Abinader en su grito de guerra, en su discurso de campaña, al dividir el país político entre los honestos y los que están en la opacidad y carentes de transparencia. Y lo deshonesto. Y lo deshonesto Eso también. Eso una vez a Franklin Almeida que dijo que Sí. este país es entre PLDista y corrupto, algo por el estilo. Yo quiero aprovechar su experiencia política, su experiencia de dirigente, su experiencia Maniqueísmo puro. como funcionario público, porque más allá de eso hay un país que está viendo en el tapete que la economía creció en el año 2021 un 12%, en lo que va de año ha crecido un 1.2%, hay quejas con el sistema de salud, hay quejas con la educación, hay quejas con el sector eléctrico, muy marcada, protestas ya se están comenzando a generar. A mí me gustaría saber si de alguna manera entonces de lo que se tratará la campaña política desde la visión del PLD será cuantificar cuál ha sido el costo de la ineficiencia versus el costo de la corrupción. ¿En cuál de los dos sistemas se ha avanzado más? Porque no existe corrupción en este gobierno, sin embargo los indicadores están marcando que el país no va por buen camino. Muy buena pregunta, Carlos. Y le digo a Rubén, como todos ustedes que son mis amigos y que nos siguen por este importante medio, que yo he atacado y combato la corrupción. Y entiendo que es un mal que afecta a la partidocracia y que tenemos que erradicarlo. Pero no la corrupción de un color, la corrupción de todos los colores. Porque como dijo Pedro Francisco Bono, en los partidos políticos, cuando le ofrecieron la presidencia, que la desechó a los azules en el año 64, en todos los partidos políticos hay gente buena y hay gente abominable. Decía Pedro Francisco Bono. Es cierto que hemos tenido gente que han metido la mano y han metido la pata. Y yo digo que lo que hay es que demostrarse en justicia y que caguen con sus culpas. Yo no libero. Yo no soy quien para decir fulano es culpable o es inocente. En mi caso, yo fui imputado.
de todas las barbaridades. Ahora, yo fui al PECA, yo llevé, cuando la Cámara de Cuentas, una cortesana que había ahí, quiso montarse en el circo que se armó con mi salida de educación, yo fui al PECA y llevé cuenta. Qué sé yo, cuántos millones le entregaron a unos mexicanos por unos libros. Yo fui y yo dije, esos libros, full color, con contenido que todavía, ahora me encontré en Pensilvania con un joven que fue a estudiar magisterio allá y dice, los materiales que yo, siendo estudiante, en su gestión, me llegaron a mis manos, me sirvieron aquí para hacer mi carrera. Y soy un docente hoy reconocido por una universidad en Filadelfia. Entonces, yo digo lo siguiente, lo importante en todo caso es que todo el funcionario público tiene que rendir cuentas. Yo rendí cuentas y por consiguiente no voy a exonerar a nadie que haya sido objeto o sujeto de un decreto que tenga que rendir cuentas de los recursos públicos que se manejan. Ahora, eso es una cosa, y otra cosa que usted utilice, que es la judicialización de la política, lo que ha acontecido, y por eso te hacía la analogía con otros países, como el caso de Lula en Brasil, y la propia expresidenta que le sustituyó, que al final resulta que el cazador resultó casado, porque ahora hay expediente contra esos jueces que persiguieron a esos políticos. Y dándole respuesta a Carlos, mira, yo soy de lo que sostengo que no hay una, por hable de comparación, hable de honestidad y poder presentar al electorado qué hicieron los gobiernos del PLD y qué ha hecho este gobierno de 3 años y semanas. ¿Por qué? Porque no hay una sola área de la vida pública en que este gobierno tenga un desempeño comparable o equiparable a las gestiones pasadas del PLD. Y en economía, que se pensaba que una vez superada la pandemia, que innegablemente, yo no voy a decir que encontró el partido en un lecho de rosa, encontró una pandemia que el presidente Medina manejó admirablemente los primeros meses, y él completó con el tema de las vacunas. Innegablemente, eso hay que reconocerse al presidente Abinader, porque sería iluso. Claro, claro. Y el político opositor que no reconoce lo bien hecho, merece no merece la palabra. Y la guerra de Ucrania. Entonces, naturalmente, a partir de ahí hemos tenido 2 años de relativa normalidad. Y resulta, como tú dices, Carlos, que este gobierno ha tenido el mayor endeudamiento neto que todos los gobiernos de la historia republicana. Para ser los más cercanos, mayor endeudamiento que el doctor Balaguer, que no le gustaba endeudarse, pero mayor endeudamiento que Hipólito Mejía, que Leonel Fernández y que Danilo Medina. 25,000 millones de dólares en términos netos, hacia un incremento de la deuda consolidada del país. Y ese fue uno de los emblemas de campaña, por eso hablo de coherencia. A pesar de ese alto endeudamiento, que no es malo per se, depende para qué tú te endeudas. Si tú te endeudas para crear infraestructura, para inversiones de capital, que te garantice el retorno y el pago de ese servicio a la deuda, amén, que fue lo que hicieron los gobiernos del PLD. Ahora, mientras ha tenido ese alto endeudamiento, este gobierno es que tiene la más baja inversión de capital en estos 3 años. Bernardo Núñez. Y como me refiere el Nobel acá, Nobel para mí, pero se ve que una persona ya curtida. Salvador es culpable. Se espera que este año o estos 4 años sea el de más bajo crecimiento económico de toda la historia del país en los últimos 60 años. Aquí ha habido una curva ascendente en materia de crecimiento económico. Y el promedio de crecimiento económico en los gobiernos del PLD es 5.5. Este año se espera que no tengamos ni siquiera un 2% de crecimiento. ¿Y es porque el crecimiento es la panacea? No, pero para tú distribuir riqueza tienes que producirla. Para tú combatir pobreza tienes que producir riqueza. Y por consiguiente este gobierno también se ha quemado en materia económica. Melanio, usted como fue ministro de Educación y sabe de eso, yo quisiera saber de parte suya, ¿cómo usted ve que Educación esté comprando 7.800 macanas antimotines? Es decir, una macana emblemática, que esté comprando esposas y que esté comprando gas pimienta para enfrentar disturbios en las escuelas?
Se hizo un estudio internacional de educación cívica y de comportamiento ciudadano. Se hizo mi gestión y quedamos bien. Incluso yo decía que el sistema dominicano, en el sistema educativo dominicano había mucha, oigan el término que acuñé, 2009, hay mucha afectividad, aunque poca efectividad. O sea, nuestro sistema educativo se caracteriza por unas relaciones muy armoniosas entre alumnos y maestros, entre alumnos y alumnos, entre familias y gestores. Y eso es importante en una comunión de esfuerzos para lograr aprendizaje en los muchachos. Y entonces, insisto, decía, por ese estudio internacional de educación cívica que hablaba del alto nivel de relaciones humanas entre los alumnos y los maestros, aunque eso se ha ido deteriorando. No porque la escuela lo haya deteriorado, es que la delincuencia invadió el barrio. Y el barrio está invadiendo la escuela. Ahora, teníamos hasta hace algunos años mucha efectividad y poca efectividad en los aprendizajes. Tengo que reconocerlo como maestro y como un mentor y actor del sistema educativo de tantos años. Pero he sido crítico con nuestro propio gobierno. Pero ha habido un deterioro. Pero nunca el tema de la disciplina en las escuelas se ha manejado con macanas y esposas. Los policías escolares eran parte de la comunidad, hacían vida, se le entrenaba para eso. Y para mí ha sido una gran sorpresa. Por eso digo que un escándalo en el ministerio, como el tema de todos estos libros de texto que lo subieron al portal y tuvieron que sacarlo, o lo anterior, o las licitaciones mal hechas. Ahora viene el tema de una supuesta licitación de macanas, de esposas y otras cosas. Yo lo que pienso es que como en el gobierno piensan que en educación hay mucho dinero, todo lo que anda por ahí que no han podido comprar lo han mandado para educación. Por último, Rubén usted ha Tejeda. salido de educación un momento en que a su posterioridad entró lo que es el 4%. Así es. Poco Yo manejo apenas el 2%, la mitad de lo que se maneja hoy. Poco más de 10 años de la Así aplicación del 4%. 10 años justamente este año. 10 años. El maestro, como profesional, resulta ser uno de los mejores pagados, si no el mejor pagado que tiene la República Dominicana. Con tanto dinero, con tan buen salario, ¿cómo puede explicarse esa baja valoración que se tiene sobre el desempeño de los estudiantes del país? Mira, no hay precio con que pueda pagarse la labor de un buen maestro. Y yo como digo, de un buen maestro. En Finlandia, en Singapur, en todos los países que en las pruebas internacionales de estudiantes aparecen como primeros lugares, el maestro es clase aparte. Tienen los mejores sistemas compensatorios y los mejores salarios. Yo lo que digo que en República Dominicana se ha mejorado bastante. Es más, una gran parte de los recursos del 4% se van en la nómina. Se van en nómina. Empleado administrativo, empleado docente. Yo lo que he dicho siempre, y se lo dije a mis maestros dirigiendo la ADP, yo decía que la dignificación de la carrera docente comienza con dignificar lo que usted hace. En mi gestión nunca se tiró una piedra. Yo conseguí en el año 1997 el más importante aumento salarial de los maestros, un 110%. Y ni hice una huelga en mi gestión, ni tiré una piedra. Y como ministro también fui los primeros jubilados maestros con más de 25,000 pesos de salario fue en mi gestión, en el año 2010. La primera camada de maestros que salieron con buenas jubilaciones. Y después de eso no solamente salen con buen nivel de jubilación, sino también se le entrega vía INAVIMA unos recursos. Conforme tenga los 30 años en servicio, se le entregan en algunos casos varios millones de pesos. De manera que se ha avanzado bastante. Lo que yo siempre he reclamado, que hay que exigirle en esa misma dirección. Que derechos implican deberes. Y no soy yo lo que excuso a los maestros por las frecuentes suspensiones. Para mí, el tema del tiempo de la escuela es un tiempo sagrado. Y lo he defendido así en el Pacto Educativo, donde participo como parte del Consejo General del Pacto Educativo, que hay que exigirle al magisterio en la misma medida en que nosotros le damos. Bien. Gracias a Melanio Paredes por estar en esta tarde con nosotros.